es un poquito de trabajo estar transmitiendo, de hecho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos entonces el día de hoy a trabajar con un nuevo tema, entre comillas. Ya tenemos lo que viene siendo el método de Ruffini, ya tenemos esta nueva técnica para poder estar realizando algunos ejercicios. Lo siguiente que vamos a estar viendo, como comento, va a ser en este caso unos nuevos conceptos, más que nada de algo que se conoce como la existencia del límite. Hemos visto que el límite existe en algunos casos, pero no hemos tenido la definición formal de la existencia de lo que viene siendo un límite. Ok, así que el día de hoy con eso vamos a estar trabajando, nada más vamos a esperar a que se agreguen los compañeros de poquito en poquito. Recordemos, vamos a dar los 5 minutos de tolerancia mientras que se van agregando. Ok, muchachos, solo estoy esperando que se vayan conectando sus demás compañeros para pasar la lista y empezar. Buenos días, maestro. Buenos días. Dos minutitos más para pasar la lista, muchachos, y vamos a estar trabajando, como les comenté, un nuevo tema que viene siendo el de la existencia del límite. Y pues sí, hemos visto que los límites existen, pero no teníamos los teoremas para garantizar que un límite exista. ¿Okay? Ahora ya vamos a tener estos teoremas que nos van a decir cuándo un límite existe y cuándo no. De igual manera, con solamente poder identificar en lo que viene siendo una función, algunas características, vamos a saber que el límite existe o no existe, ¿ok? Solamente con analizar lo que viene siendo el mismo, ¿cómo se podría decir? La misma expresión algebraica, el mismo polinomio. Lo que no me garantiza el teorema es cuánto vale el límite, ¿ok? Es algo que tenemos también que tener en cuenta. Me está diciendo que puede existir el límite, sí, pero no me dice cuánto vale el límite. Eso ya tendría que ser con alguna técnica para poder calcular el límite que hemos estado viendo. ¿Okay? Es lo malo con los teoremas en cálculo. Nos sirven para una cosa, pero no nos garantizan a veces otras. ¿Ok? O viceversa, nos garantizan algo, pero no nos dicen cómo calcular ese algo. Entonces, es lo malo a veces en cálculo que tenemos, pero pues es las herramientas que tenemos en este momento.
Ok, vamos a ver un minutito más para pasar la lista y, y poder apagar lo que viene siendo las cámaras. Ok, ya son las 10:05, entonces vamos a pasar la lista el día de hoy. Ok, listo, perfecto. Entonces vámonos a proyectar. Bien, me dicen cuando se pueda ver en pantalla completa, muchachos. ¿Se puede ver? ¿No se puede ver? ¿Me dicen? Creo que ya se Sí ve. se ve. Perfecto. Tenemos acá el teorema, o más que nada una definición que nos dice existencia de un límite. Si f es una función y c y l son números reales, el límite de f de x cuando x se aproxima a un punto c es el valor L si y solo si se cumple estas dos condiciones. Lo que me está diciendo esta cosa de existencia de límite es que prácticamente un límite va a existir si cuando el límite por la izquierda y por la derecha nos está dando el mismo resultado. Era algo que ya anteriormente habíamos visto, antes que al inicio habíamos como que notado eso con la tabulación. Veíamos con la tabla que cuando nos acercamos mucho a un punto, si en ambos valores de y estaban acercándose al mismo valor, pongan ustedes 2.99, 2.999, 2.9999, por el otro lado teníamos que era 3.01, 3.001, 3.0001, o sea, como que por izquierda y por derecha se acercaban al 3. Entonces, quiere decir que el límite existe y vale 3. Era lo que teníamos que estar analizando y checando con esta parte de existencias de límite. Ahora ya tenemos esta definición que me lo garantiza, que me dice que efectivamente el límite va a existir solo si por ambos lados está tendiendo al mismo valor. Siguiendo de este punto, tenemos ahora, por ejemplo, este caso. A simple vista yo puedo ver que este ejercicio ya no lo puedo factorizar más, no lo puedo reducir, no puedo aplicar método de Ruffini, porque tenemos una función que ya está reducida a su mínima expresión. Y podemos notar que el número 2 no está definido en el dominio de la función 3 entre x menos 2. No está definido el punto. Obviamente eso, como ya he mencionado muchas veces, no me garantiza que exista o no existe el límite. Lo que sí puedo notar es que al tratar de hacer la gráfica, fíjense cómo la línea roja que está aquí, muchachos, está representando lo que viene siendo una asíntota con respecto a la gráfica, que es esta parte y esta parte de acá. Y si me fijo, muchachos, si yo voy a pintar como que es una línea acá, si me voy acercando al punto por este lado, ¿hacia qué valores creen que está llegando el valor de y? Si nos fijamos, ¿hacia qué valor está tendiendo por este lado? La pregunta es para ustedes, no para mí. Hacia infinito positivo. Infinito positivo, no, porque estamos para abajo, ¿no? Entonces, para abajo, ¿qué vendría siendo? Negativo. Negativo. Infinito negativo. Y si yo analizo desde el otro punto, o sea, desde esta parte, hacia dónde estoy avanzando, qué valores de y voy obteniendo. Que me digan. Sería positivos, maestro. Positivos. ¿Positivos o solo positivos o O sea, sería un valor muy infinito grande? positivo. Infinito positivo. Entonces nos damos cuenta que por izquierda nos da negativo, infinito negativo, por derecha nos da infinito positivo. Solamente analizando la gráfica, eso es lo que podemos notar. Y de hecho, esto se puede ver en lo que viene siendo la tabulación. Mientras más me acerque digamos, al valor al punto 2, vean cómo va creciendo los resultados. Era primero menos 30, luego menos 300, luego menos 3000. Le aseguro que si les pongo un 9 más, me va a dar entonces ahora menos
30,000. Si se le agregaba otro 9 más, me iba a quedar menos 300,000. O sea, números extremadamente grandes, pero negativos. Y por el otro lado, mientras más nos acercamos al punto, démonos cuenta cómo los resultados son igual bastante grandes, pero en este caso positivos. 3,330, o sea, si les agregaba otro 0, me iba a quedar 30,000. Le agregaba otro 0, iba a ser 300,000, etcétera, etcétera. Vemos cómo los dos resultados no son iguales, por más de que digan, sí son iguales, no. De hecho, tienen signos contrarios los resultados. Eso quiere decir que ni por la izquierda ni por la derecha estamos teniendo el mismo valor. De hecho, se están alejando. Entonces, quiere decir que este límite no existe. No existe límite en este punto, gracias al teorema. Obviamente, en este punto, muchachos, tenemos que recordar que las herramientas que tenemos para poder calcular límites no siempre sirven. Eso de factorizar y todo eso es solamente cuando hay especificaciones que se pueden hacer. Pero en cambio, en este caso, ya no puedo factorizar, ya no puedo hacer nada, solo me queda checar mi tabla y checar mi gráfica. Son herramientas que les van a servir para decir que un límite existe o no existe. Y además existe un teorema que ahorita vamos a estar checando, ¿okay? En las siguientes diapositivas vamos a ver. Aquí solamente vuelvo a mencionar eso, ¿no? Por un lado tenemos que es menos negativo, y menos infinito, y el otro es más infinito. Eso obviamente me dice que no existe, y además es un tema que vamos a estar viendo que se le conoce como límites infinitos. ¿De qué trata el tema de límites infinitos? Que cuando calculas, entre comillas, calculas un límite, el resultado que te da es infinito. Esto vamos a darles nombres después de que se le conoce como límite divergente o límite convergente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso lo vamos a estar viendo pues con calma. Solamente ya tenemos este pequeño spoiler de lo que estamos trabajando, que es un límite infinito. Ojo que es muy diferente a trabajar el concepto de límites al infinito. Cuando se habla de un límite al infinito es cuando el valor que está tendiendo aquí no es un número, es un infinito. Eso después lo vamos a estar viendo. Es mucho más complicado el concepto. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahorita esta definición. Esta es la definición de límites infinitos. Podemos notar que la definición está súper pesada, está de hecho pesadísima, porque lo que me está diciendo esto, en resumidas cuentas, muchachos, es que el límite que realmente cuando estemos tratando de calcularlo va a ser infinito si cada vez que yo, digamos, trato de dar un valor, existe un valor más grande o en caso de ser menos infinito, más pequeño. Y eso lo pudimos ver con la tabla y con lo que viene siendo la gráfica. Yo podía dar un valor más grande, digamos, y me estaba obteniendo otro valor aún más grande. Es como cuando se dice, tú puedes dar un valor, el que tú quieras, y yo te voy a dar siempre un número más grande. Es como que siempre se maneja esto en los números, ¿no? Es como que si tú me dices que el número más grande que existe es 1,000,000, yo te puedo decir que 2,000,000 es más grande. Es como que este concepto que se tiene con los límites infinitos. El concepto en sí es muy pesado porque esto habla de cota superior, cota inferior, que son conceptos que todavía pues no podemos desarrollar en esta parte, pero pues cuando estén trabajando en ingenierías o algo de ese estilo, notarán que van a volver a aparecer estos conceptos de límites infinitos utilizando el concepto de cota superior e inferior. En síntesis, las cotas lo que nos dicen es que tú vas a acotar, vale la redundancia, una función. No todas las funciones tienen cotas. ¿Okay? ¿A qué se refiere cota? Por ejemplo, yo puedo graficar, por ejemplo, vamos a intentar, ok, les digo, no sé por qué esta cosa está falseando desde que actualicé mi Word, empezó a falsear. Vamos a ver. Supongamos que yo tengo esta gráfica, este es X, este es Y, y yo tengo una función que es algo de ese estilo. Se dice que esta función está acotada porque si yo doy un valor, el más grande que yo quiera, yo voy a topar en algún punto. Digamos, acá Choco es lo más grande de toda la gráfica. Entonces se dice que ahí tengo una cota superior. Veo que el punto más pequeño es este, así que yo tengo una cota inferior. Pero existen funciones como las que estábamos trabajando hace un momentito, por ejemplo esta, que si yo analizo esta parte, esto sigue creciendo infinitamente. Eso quiere decir que no tiene cota superior. Y por este lado, esta cosa va tendiendo a un número y se dice que sí existe la cota,
porque aparte es un comportamiento asintótico. Es como les comento, ya son temas como que más pesados, más densos, pero solamente es para que entiendan un poquito a qué se refiere esto de límites infinitos. Es como que ese concepto. Si tú quieres tratar de decir cuánto vale el límite, es que realmente es infinito, por eso no vas a poder dar el resultado, por eso no es un número, por eso dice que no existe el límite cuando nos da infinito. Es solamente como una pequeña idea, nada más para que tengan como que el concepto por ahí y vean que por qué cuando les pido calcular un límite y si ustedes me dicen que es infinito la respuesta, yo se los voy a tachar, porque el límite no puede ser infinito. Que dé infinito no quiere decir que valga infinito el límite. De hecho, lo que nos dice cuando lo da infinito es que el límite no existe. Vuelvo a remarcar eso. Nunca un límite pueden decir que vale infinito. Eso es mentira. Si les da infinito, significa que no existe. Vuelvo a repetir eso con cansancio porque a veces veo que me lo escriben. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Bien, pasemos a lo siguiente. Ahora es donde viene el teorema de la asíntota vertical. Se dice que una función, más que nada, tiende al infinito o a menos infinito cuando x tiende a un valor c y vemos que, pues, lo que está ocurriendo con la gráfica es que no la va a cortar, ¿ok? Ahora, eso se le conoce como asíntota vertical, pero existe un teorema para saber cuándo una función tiene asíntotas verticales. Lo primero que me dice es que si yo tengo una función del estilo f de x entre g de x, o sea, una función que es, en este caso, con fracciones, como ustedes a veces le logran decir, aunque se le conoce como función racional realmente, y de alguna manera cuando yo agarro mi función y sustituyo el valor del límite que yo quiero, si me queda en la parte del numerador cualquier número que ustedes quieran siempre y cuando no sea cero, y abajo me queda específicamente cero, tengo que decirlo así, nos dice que existe una asíntota vertical en ese punto. Por ejemplo, si al momento de evaluar tu función te quedó, por ejemplo, 2 entre 0, pues tienes una asíntota vertical en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras no va a existir el límite en ese punto, ¿ok? Si les queda, por ejemplo, menos 7 entre 0, bueno, tienes una asíntota vertical en ese punto. Eso quiere decir que no existe el límite, es más fácil verlo así. Pero si les queda 0 entre 0, no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que aplicar otro teorema. Este teorema no nos va a servir. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿No se entendió? Sí, perfecto. Vamos entonces a analizar lo que viene siendo el primer ejemplo que les había mostrado para que vean a qué me refiero. Este ejemplo que está por aquí, el de 3 entre x menos 2, notemos, si yo sustituyo el número 2 en mi función, me queda como 3 entre 2 menos 2. Esto me va a quedar como 3 entre 0. El teorema me dice, si te queda el número 0 abajo y arriba un número que es distinto de 0, quiere decir que va a haber una asíntota vertical, y es esta. Y además de eso nos dice que el límite no existe. Entonces, esto ya sabemos, aplicamos el teorema y puedo decir automáticamente que el límite no existe. ¿Por qué? Gracias a este teorema. No tengo que hacer más cosas. ¿Okay? ¿Quedó entendido cómo se aplica este teorema, muchachos? Sí, perfecto. Entonces vamos a ver entonces cómo aplicar con otros ejercicios. Vamos a las siguientes diapositivas y veamos cómo nos quedaría. Pues este teorema va a ser ahora de lo que vamos a estar, como quien dice, abrazándonos y utilizándolo, porque pues vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, acá, determina la asíntota vertical de la función. Les dejo este ejercicio. Díganme en qué punto está la asíntota vertical. Traten de determinarla. ¿Cómo puedo determinar una asíntota vertical por si no lo saben o por si no no la han captado? Determinen el dominio de la función. Ese sería como que el paso 1. Paso 2. Los puntos donde no esté definida la función es donde hay una posibilidad de que exista una asíntota vertical. Digo posibilidad porque te tiene que cumplir que nos quede un número arriba y abajo nos quede específicamente 0.
Me dice cuando vayan terminando, muchachos. Sería cuando X tiende a -1. ¿Cómo? La asíntota vertical sería cuando X tiende a -1. Ok, entonces estaríamos diciendo que en x igual a -1 hay una asíntota vertical, ¿no? Como me menciona el compañero. Efectivamente, esta función, muchachos, si checamos su dominio, vemos que en x igual a -1 se anula el denominador, nos queda 0. Sin importar que al lado hay un número 2, realmente está de más, está solamente estorbando ese número 2, así que no hay que fijarnos en él. Y tenemos entonces, efectivamente, que en x igual a -1 hay una asíntota vertical. Aquí lo podemos ver en la gráfica. ¿Y por qué lo puedo garantizar? Porque al sustituir el x igual a -1 en la función, nos queda 1 entre 0. Gracias al teorema que teníamos hace ratito, ya con eso puedo garantizar que efectivamente hay una asíntota vertical en la función. No tengo que hacer más. Realmente solamente eso me da la garantía, el teorema, gracias a que pues ya cumplió esos detallitos que tiene que tener. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Pasemos al siguiente. Les comento, en ocasiones puede que tenga más de una asíntota vertical un ejercicio, ¿ok? No necesariamente solo tiene una asíntota vertical. O sea que puede ser negativo y positivo a la vez. Sí, las asíntotas verticales pueden ser números negativos, positivos, fracciones. Pueden haber varias, de hecho. Avisen cuando terminen. Ya está, maestro. Ok, veamos entonces este ejercicio. ¿En dónde les quedó las asíntotas? Que me digan. 1 y -1. A mí 1 me quedó en 1. 1 solamente dicen por allá. Vamos a ver. Si me doy cuenta, puedo tratar de factorizar la parte del denominador, porque el numerador no se puede factorizar, ¿ok? A menos de que utilicemos números complejos, pero no nos vamos a meter con ellos. Y tenemos en esta parte que es x igual a -1 y 1 los que anulan el denominador. Y de hecho, vamos a ver, si yo sustituyo el -1 y el 1 en la función, puedo notar que el numerador nunca se va a quedar 0, o sea, nunca me va a quedar 0 entre 0.
porque aunque sea negativo, cuando yo sustituyo menos 1, me va a quedar como menos 1 elevado al cuadrado más 1 entre menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Arriba me quedaría como 1 positivo más 1 entre 0 entre 0. Eso me quedaría como 2 entre 0. Entonces, aquí hay una asíntota vertical. Si yo utilizo el número 1, es la misma cosa. 1 cuadrado más 1, aquí me va a quedar 2 entre 0. Otra asíntota vertical. Como les comenté, existen o en ocasiones van a existir varias asíntotas verticales, no solamente una. Entonces aquí ya tenemos las tres, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? La gráfica nos quedaría de este modo. Ninguna, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Creo que sí. Muy bien. Aquí tenemos algo que puede ser que los destantee un poquito. ¿Llevaron trigonometría avanzada? Sí, maestro. ¿Con quién lo llevaron, de casualidad? ¿Con quién llevaron trigonometría, muchachos? Pues maestro Manuel. Manuel, ok. El maestro Manuel de casualidad les dio algunas tablas, o más que tablas, como que equivalencias. ¿A qué es igual la cotangente, se acuerdan? Creo que sí, recuerdo algo parecido. Voy a checar rápido. Ok, ¿alguien se acuerda? Hay una equivalencia de cotangente. Creo que es 1, ¿no, profe? Cotangente Uno. de X. O un medio. Es que tengo la tableta, pero me déjenme checar. No, eso es cuando le das valores de pi. O sea, cuando dices que vale pi medios, pi cuartos, no. La cotangente, cuando se hacían las demostraciones de trigonometría, había una equivalencia que era coseno entre seno. No sé si se acuerdan de ese rollo. Cotangente de x es lo mismo que coseno de x entre seno de x. ¿Okay? Hay que recordar eso porque aquí van a empezar apareciendo algunas de estas monstruosidades de las funciones trigonométricas y pues tenemos que aplicar algunas equivalencias en algunas ocasiones. Entonces, aquí tenemos este detalle que es coseno de x entre seno de x. Cuando el seno de x, ahora sí les pregunto en cuanto a la tablita de cuánto vale seno, ¿cuándo seno se vuelve 0? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué valores de pi seno se vuelve 0? Recuerden. Para 0 grados, 180 grados y 360. 0 grados, 180 grados y 360. Ok, vamos a ver. ¿Cómo nos damos cuenta en este caso? Debemos ver igual que no nos quede 0 entre 0, es lo principal. Y tenemos que para cada n pi, efectivamente, como nos dice la compañera, pero pues más general es cada n pi. ¿Por qué me refiero a n pi? N representa un número entero, así que si n vale 1, sería para pi, que es equivalente a 180 grados, ¿no? Si n vale 0, pues va a ser 0, que es lo que nos decía la compañera, para el grado 0, para el grado 180, el 360 y todos los múltiplos de pi, múltiplos enteros de pi. O sea, al momento de multiplicar pi por un número entero, va a quedarme siempre 0. Entonces aquí podemos ver que esta gráfica es monstruosa y no solamente tiene una asíntota vertical, tiene infinitas asíntotas verticales, porque recordemos que la cotangente se repite infinitamente, al igual que todas las funciones trigonométricas, se repiten de manera infinita. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? No, maestro. Perfecto. Entonces aquí tenemos eso, muy importante ese tipo de detalles. A veces yo les voy a poner ese tipo de ejercicios donde
tengan una expresión trigonométrica y tengan que pasarla a una que sí puedan entender para que puedan ver en qué punto va a haber una asíntota vertical. Ok, ahora vamos a ver este detalle. Aquí tenemos que determinar el límite de esta función. Ya tenemos el teorema de cuándo existe una asíntota vertical. Si nos damos cuenta, me pide 1 entre x menos 2 elevado a la cuarta potencia y estoy pidiendo el límite cuando x tiende a 2. Si me fijo bien, me pide determinar el límite. No me está diciendo si existe o no existe. Eso es lo que vamos a ver con el ejercicio. A simple vista, yo esto no lo puedo factorizar más, como lo ya he mencionado en su anterioridad. Yo puedo decir que por la izquierda esto vale infinito y por la derecha va a valer menos infinito. ¿Ok? ¿Por qué lo puedo garantizar? Por el simple hecho de que este va creciendo bastante, que va creciendo horriblemente. Además de ello, gracias al teorema, puedo garantizar que tengo allá una asíntota vertical. Entonces, quiere decir que no existe el límite. No tengo que hacer tantos cálculos, solamente puedo notar que en el punto x igual a 2 se tiene una discontinuidad, se tiene un punto, se tiene un salto, como podemos ver. Entonces, al utilizar el teorema, me queda 1 entre 0 al momento de evaluar. Entonces, me está quedando que es, en este caso, una indeterminación. Y como me queda con las características del teorema, es, en este caso, una asíntota vertical en el punto. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Muy bien. Me digan cuando terminen de copiar si están copiando. Avisen cuando terminen de copiar, muchachos, están copiando. Maestro, estamos copiando. Ok, avisen cuando terminen. Me dicen cuando terminen de copiar, muchachos. Ya, perfecto. Necesitamos ir avanzando. Okay. ¿Por qué? Ok. Estaba yo falseando esta cosa, como les comenté. No sé por qué desde que lo actualicé. Tengo que volver a desinstalar y actualizar, creo que otra vez desde cero. Ni modo. Okay. Vamos a ver que cargue y aquí dice: determine el límite de la siguiente función en sus puntos de discontinuidad de la función. Este es otro tipo de instrucción que se les puede pedir. Te pide que determines los puntos de discontinuidad de la función. ¿A qué se refiere eso? A que digas en qué punto la función no está teniendo, pues, un dominio, o sea, qué puntos no están en el dominio de la función. Aquí a simple vista yo puedo decir que los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2 no pertenecen a lo que viene siendo el dominio de la función. Si yo quiero calcular el límite en esos puntos, puedo notar que tenemos una discontinuidad no evitable. Al estar checando, me queda por un lado
infinito y por el otro menos infinito, y por lo tanto nos va a quedar en este caso que no existe límite en esos puntos de discontinuidad porque se está presentando una asíntota vertical. Vuelvo a comentar, en algunas ocasiones y en muchas que hemos visto anteriormente, aunque el punto no esté definido en la función, no quiere decir que en ese punto no exista el límite. Ya lo hemos visto en anterioridad, de hecho, por eso tenemos un teorema para ese tipo de casos. Es por eso que vemos que aunque parezca muy tonto aquí todo lo que estamos trabajando, pues no va a existir el límite. Estamos tratando de hecho solamente englobar ese caso que todavía nos hacía falta, porque todo lo que antes calculábamos tenía límite, pero pues ahorita nos falta ver qué es lo que pasa cuando no hay límite y por qué. ¿Hasta aquí me dicen? Muy bien, sigamos. Vamos a ver unas propiedades de los límites al infinito. De hecho, estas propiedades son las mismas que teníamos para lo que viene siendo los límites normales, solamente que ahora me está hablando de infinitos. Si, por ejemplo, tenemos un límite de f de x cuando tienda c es igual a infinito y por el otro lado tenemos L, se aplica la siguiente propiedad. Si por un lado me dio infinito, si a ese infinito le sumo o le resto una cantidad finita, ¿a qué me refiero con una cantidad finita que sea contable? Pues el resultado va a ser infinito. Aquí tenemos un detalle que siempre es muy conceptual, que siempre la riegan en este punto. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, que tengo a infinito y le resto el número 3, les pregunto, ¿el resultado que me dio cuánto va a ser? Si yo tengo infinito y le resto 3, ¿el resultado cuánto me va a ser? Infinito. Infinito. Ahora les pregunto, ¿cuál es más grande, el primero o el segundo que te dio el resultado? ¿Cuál es más grande? ¿O son iguales? Son iguales. Son iguales, muchachos. Ahí sí. Porque no puedes decir que un infinito es más grande que otro. Es un error muy conceptual que a veces se tiene. Es como, pero maestro, le acabo de quitar algo o le acabo de agregar algo. Tiene que ser más grande. A esto se le conoce como cardinalidad. Es un concepto más pesado de la matemática pura, donde nos dice que a todo elemento les va a tocar pues algo, ¿no? Algo similar a lo que viene siendo el concepto de función, ¿no? Y checar de lo que viene siendo esta parte de dominio y rango, ¿no? De cada elemento le toca a uno, algo va por allá, ¿no? Ese concepto. Y la cardinalidad nos empieza a decir que el tamaño que tienen, digamos, los conjuntos, y aunque sean infinitos, yo puedo notar que, pues, dos conjuntos infinitos, aunque entre comillas le haya quitado algo, siguen siendo tan, pero tan grandes que siguen teniendo la misma, se podría decir, la misma igualdad en ese aspecto de el tamaño del infinito, ¿no? O sea, un infinito y el otro infinito no es diferente, siguen siendo la misma cosa, siguen siendo infinito y siguen siendo demasiado grandes o demasiado pequeños. Lo que sí no podemos decir es que menos infinito es igual a infinito positivo. Ahí sí no, eso sí no lo pudiéramos decir. Solamente para que quede como que claro. En este caso, pues tenemos que la multiplicación o el producto de dos cosas, donde es un número finito multiplicado por uno infinito, me va a dar infinito. Es la misma idea y el concepto de la suma y resta. Sumarle o restarle algo al infinito nos sigue dando infinito. En este caso, multiplicarlo por algún número finito nos sigue dando pues, el número infinito. Un detalle muy importante es que no se acepta la multiplicación por cero. Démonos cuenta en este caso. La multiplicación por cero es como que esas trabas que no puedes utilizar. O sea, no puedes multiplicar cero por infinito. Aunque ya estamos acostumbrados a decir que el cero mata todo, cuando se trata del infinito es una indeterminación. No puedo decir que cero por infinito es cero. ¿Ok? Y menos en límites. Es como que, si te quedó cero por infinito es porque algo se hizo mal. No es porque realmente valga cero. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Ok? Y en cuanto al cociente, ya sabemos que
si tenemos algo, en este caso a veces no queda muy claro, si yo tengo un número, digamos el número 2, y abajo me queda infinito, muchachos, esto vale 0. Cualquier número que esté arriba, si abajo me está quedando infinito, eso va a quedarme 0. ¿Por qué? Porque es como, imagínense, que tienen como que una cartulina. Si yo primero lo divido entre 2, me quedaría estos pedacitos. Si yo lo vuelvo a dividir entre 2, me vuelven a quedar pedacitos más pequeños. Si yo lo vuelvo a dividir entre 2, me quedan pedacitos aún más pequeños. Si yo lo vuelvo a dividir y lo vuelvo a dividir y lo vuelvo a dividir, yo les pregunto, ¿de cuánto va a ser el tamaño que tiene, digamos, el espacio? O sea, el espacio como que del grosor. ¿De cuánto va a ser? ¿Va a tener un valor grande? ¿Va a tener un valor muy pequeño? ¿A qué valor se está aproximando? A un valor grande, ¿no? Porque mientras más los divides, más piezas salen. No me refiero al número de piezas, sino al tamaño del grosor de las piezas. ¿Va a ser más grueso? ¿Va a ser menos grueso? ¿Está acercándose a un número? ¿Cuál es ese número? Son iguales. Iguales, o sea, sí tienen que ser iguales, pero a lo que me refiero es cómo es, si son más pequeñas, más grandes. Más pequeñas. Mucho O sea, más pequeñas. se mantiene el grosor porque son infinitos. No, de hecho, mientras más haga ese procedimiento, el grosor va siendo más y más y más pequeño, al punto de que va tendiendo a ser 0. Es por eso el límite de un número entre infinito siempre va a ser 0, porque pues está haciendo demasiado y demasiado pequeño al punto de que está tendiendo a ser 0. Es por eso que esa propiedad nos queda así, nos queda como 0. ¿Ok? Y bien, acá tenemos ahora sí un límite, muchachos. Los dejo que lo traten de hacer ustedes solitos, aplicando las propiedades que tenemos anteriormente, en la página anterior. Traten de calcularlo ustedes solitos. Ya está, maestro. Ok, perfecto. ¿Los demás? Bien, vamos a ver entonces, fíjense cómo se realiza esto. Primero que nada, para este tipo de ejercicio tenemos que aplicar lo que viene siendo las propiedades que tenemos en la página anterior. Para empezar, límite de la constante 1 vale 1. Eso ya sabemos por medio de las propiedades. Pero límite de 1 entre x cuadrado cuando x tiende a 0 es 1 entre 0. Y eso ya sabemos cuánto da. Sabemos que es infinito. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que es una asíntota por la propiedad. Nos va a quedar que va a ser 1 más infinito. 1 más infinito es infinito. Por lo tanto, el límite de esta función
es infinito. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? Perfecto, sigamos. Tenemos este que está aquí. Cuidado con la cotangente, cuidado con la cotangente, muchachos. ¿O va? ¿Me dicen? ¿O va, muchachos, que me digan? Bien, vamos a ver entonces este cotangente. Mientras que veo que algunos quizás están como que fuera de tono, que no saben cómo hacer esto. Bien, primero que nada, como es un cotangente que se está manejando, tenemos que separar lo que viene siendo estos límites, tanto el de arriba como el de abajo. El del numerador me queda 2, no hay ningún problema. El del denominador, por otra parte, me queda infinito. Esto se debe a que, pues, ya vimos que cotangente es lo que viene siendo coseno entre seno, y al sustituir lo que viene siendo x tiende a 1, pues ya vemos que nos va a estar quedando, ¿no? Que en esta parte nos va a quedar cotangente de pi por 1, o sea, pues cotangente de pi. Y ya sabemos que la cotangente de pi siempre va a quedarme 0. Entonces nos queda infinito en esta parte. Ya sabemos por qué, vuelvo a comentar el por qué nos da infinito. Y nos quedaría prácticamente 1 entre infinito. Bueno, 2 entre infinito, disculpen. 2 entre infinito nos estaría quedando. Y 2 entre infinito ya vimos por la propiedad número 3 que es 0. Entonces ya tenemos que lo que viene siendo este detalle vale 0. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, voy a borrar. Bien, muchachos, hasta aquí alguna duda que tengan con todo esto que estamos manejando, que estamos viendo. ¿Está difícil, fácil?
Sí, está un poco complicado, pero... Un poco Un poco complicado. complicado, maestro. Ok, sí, y nos damos cuenta que aquí ya vienen a meterse como que varios conceptos que se han trabajado anteriormente. Por eso como que aumenta un poquito la dificultad de todo esto, ¿ok? Bien, sería todo por mi parte, muchachos. Nos vemos entonces. Cualquier cosa, pues, me dicen. Todo el mundo nos vemos hasta la siguiente clase. Creo que cae miércoles con ustedes. Ok, nos vemos.